Hola a todos y todas. Bueno, con respecto a el tema de los inicios de la disciplina, un poco la parte de la historia, de cómo surge la psicología de la personalidad y su estudio ya de manera más científica y cómo se convirtió en el fondo en un área independiente de la psicología, ustedes en base a eso o abordaron ese tema en el fondo con su primera tarea. Ya ustedes hicieron entonces la línea de tiempo con respecto a esto, donde fueron identificando los principales hitos o momentos o sucesos que marcaron la historia de la disciplina. Ya, entonces esa parte ya la tenemos más o menos abordada en base a esa tarea. Todas las dudas, por supuesto, que puedan tener, me las hacen llegar a través de las plataformas que existen para eso. Ya, aquí está las referencias del primer texto que espero que a esta altura ya tengan leído o estén leyendo, ya que es el capítulo 1, perdón, del texto de Bermúdez. Bermúdez, Pérez García, Ruiz y San Juan. Y Rueda. Ya, entonces, este es el primer capítulo que lo tienen también para leer ustedes. Se lo subí. Ya, entonces, vamos a pasar a repasar algunos aspectos con respecto a los términos clave que necesitamos saber para poder estudiar la personalidad. Ya, primero, recordemos un poquito cosas que ustedes ya saben. ¿Ya? Por un lado tenemos los factores biológicos, ¿cierto? Que los traemos desde que nacemos, que podríamos llamarlo nuestra herencia. Ya, la parte genética también, si ustedes quieren, o la parte innata. Pero por otro lado también nos vamos a lo largo de la vida enfrentando a distintos aprendizajes, a distintas experiencias y situaciones. Ya, una cosa entonces es lo que traemos y otra cosa es el entorno ya en el que nosotros nos criamos, en el que nos desarrollamos. Por lo tanto, la personalidad ya surge de la suma de ambos factores. ¿Cuál tiene más peso que el otro? Podríamos entrar en una discusión muy larga, pero por ahora digamos en el fondo que tanto los factores biológicos como los factores del entorno, aprendizaje, experiencia, dan como resultado nuestra personalidad. Ya eso lo tenemos que tener bien claro porque además vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con lo uno o con lo otro. Ya, obviamente, desde esto surgen ciertas preguntas. ¿Hasta qué grado influye la personalidad por estos factores biológicos? ¿Ya? ¿Qué pesa más? ¿Hasta qué grado puede cambiar la personalidad producto del aprendizaje? ¿Vinimos de una manera, nacimos así, no vamos a cambiar nunca? Independiente de lo que pase en nuestro entorno, de las experiencias a las cuales nos vemos enfrentados y a los aprendizajes que vayamos adquiriendo, ¿cuánto podemos cambiar? ¿Ya? ¿Qué tan críticos son los años de la niñez en el desarrollo de nuestra personalidad? ¿Ya? ¿Podemos cambiar ya siendo adultos nuestra forma de ser? Ahí también más adelante vamos a ver que distintas teorías tienen opiniones con respecto a esto. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que les decía en un principio, en lo que se tiene más acuerdo es que la personalidad tiene influencias múltiples. No somos ni 100% solo biológicos, ni solo somos lo que aprendemos. Ya hay un determinismo múltiple, como dice ahí. Por lo tanto, la personalidad involucra factores de la persona innatos que traemos desde que nacemos, pero también la personalidad se nutre ya y es influenciada de manera muy importante por el ambiente en el que nosotros nos criamos. No sé si han escuchado a veces que hay investigaciones de, por ejemplo, de mellizos o personas gemelos separados al nacer, que si bien la carga genética es prácticamente idéntica, el entorno, el ambiente en el que se criaron puede haber sido distinto y eso hace que también sean, obviamente, personas distintas. ¿Ya? Para estudiar la personalidad, entendiéndola ya como estas causas internas, ¿cierto? Esta fuerza causal interna que está a la base de nuestro comportamiento, es decir, que va a determinar cómo nosotros nos comportamos y cómo yo experiencio mi entorno, esto lo vamos a abordar más adelante, pero por ahora también necesito que lo entiendan, el estudio de la personalidad se puede hacer de diversas maneras. Ya podemos hacerlo o entender la personalidad desde el enfoque del tipo o desde el enfoque del rasgo. Ya el enfoque del tipo es aquel, obviamente, como lo dice su nombre, que se basa o que determina que existen distintas tipologías o tipos en base a los cuales se clasifica a las personas. Ya las tipologías que surgen de este enfoque del tipo implica que se clasifica a la gente en categorías o grupos separados, ¿ya? Discontinuos. ¿Ya? O sea, yo pertenezco a este tipo o pertenezco a este otro tipo, o lo uno o lo otro, grupos separados. En cambio, el enfoque del rasgo plantea que las personas variamos en distintas gradaciones de ciertos rasgos, ya que puedo tender yo más hacia la extroversión que hacia la introversión, pero no soy o extrovertida o introvertida, sino que yo me muevo en
en un continuo, en el fondo, donde hay distintos grados en determinado rasgo. Y por lo tanto se me describe entonces en relación a qué tanto de esa dimensión yo poseo. Qué tan extrovertido soy o qué tan introvertido soy. No si soy lo uno o lo otro. ¿Ya? Entendamos entonces que tenemos esas dos formas de acercamiento y que hay teorías de ambos enfoques. ¿Ya? Entonces, siguiendo con esto, porque este tema es importante, la idea de clasificar a las personas viene desde muy atrás. Yo me imagino que en la introducción a la psicología ustedes vieron la teoría en el fondo el esbozo, el intento de teoría de Hipócrates, ¿ya? Que él planteaba que existen 4 tipos de personas. No sé si se acuerdan, los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos, ¿ya? Y por otro lado, en base a eso, también más adelante, Jung planteó ya en 1933, o sea, nos fuimos después de Cristo, Hipócrates estaba antes de Cristo, hizo la gran división que todos utilizamos y que todos conocemos hoy en día y que muchos autores también han tomado, la división en categorías introvertidos y extrovertidos. Carl Jung lo hizo desde el método, digamos, desde el enfoque del tipo. Planteaba que existen los introvertidos, por un lado, como una tipología, y yo puedo ser o introvertido o extrovertido, ya con las características que ya conocemos. Entonces, para resumir, los tipos son categorías distintas y discontinuas, donde se es o una u otra cosa. En cambio, los rasgos asumen que las personas diferimos en variables o dimensiones continuas, como aparece en el dibujo de más abajo, ¿ya? Yo tiendo hacia uno u otro lado, pero no soy o lo uno o lo otro, ¿ya? Entonces, el enfoque del tipo, ¿qué plantea? ¿Qué ideas surgen desde este enfoque? Que, primero, que la personalidad tiene un número limitado de categorías distintas. No pueden haber tipos infinitos, o sea, hay cierta cantidad de tipos o tipologías que plantea cada categoría y yo pertenezco a alguno de esos tipos o no. Los tipos de personalidad también se han propuesto desde la antigüedad, como ya sabemos con Hipócrates, hasta los tiempos modernos. Ya, como les contaba antes, Hipócrates ahí él definió los sanguíneos, los melancólicos, los coléricos, los flemáticos, en función de sus características. La teoría o intento de teoría de Hipócrates fue la primera intento, digamos, de describir tipos de personas. Por lo tanto, fue el primer intento de hacer una psicología de la personalidad, si queremos decirlo así. Ya, entonces, estos tipos de personalidad son categorías de gente que tienen características similares. Con un pequeño número de tipos basta para describir a toda la gente. ¿Ya? Y tú eres o no miembro de esa categoría. Se imaginarán que esto, obviamente, pierde un poco la finura que puede tener el enfoque del rasgo, por su parte. Porque este enfoque del rasgo plantea que los rasgos de personalidad son características que distinguen a una persona de otra y que van a hacer que yo me comporte de determinada manera. Ahora, las personas no somos absolutamente de una manera, sino que tenemos cierto grado de un rasgo, ¿ya? Desde poco hasta mucho, ¿ya? Una persona, por ejemplo, puede ser muy amigable o sociable, súper segura, más o menos atlética, ¿ya? Esos son 3 rasgos que acabo de nombrar y cada uno puede ubicarse en un continuo, en una gradación en función de ese rasgo. Ya, en cambio, los tipos no permiten esa descripción más precisa, más fina de la personalidad. Ya, obviamente, con un par o, no sé, 3, 6 tipos basta para describir a todas las personas. En cambio, los rasgos se necesitan muchos más para describir la personalidad. ¿Ya? Aquí abajo les pongo un ejemplo que va desde menos a más, desde ser muy tímida, extremadamente tímido, a ser extremadamente no tímido, digamos. ¿Ya? Puede ser una persona que le cuesta mucho hablar en público, que simplemente no puede, que es extremadamente tímida, otra persona que cuando es gente que no conoce tiende a ponerse más nerviosa, otra persona que en ciertas situaciones puede hacer algunas cosas que otros pudieran darle vergüenza y se atreve y no es tímida. Y tenemos personas también ya, y le puse a Fercita Motuda en el fondo, que claramente no le importa ser distinto, no le importa que lo miren, ¿ya? Entonces estaríamos en 2 extremos ahí. Pero yo no tengo por qué ubicarme en el extremo absoluto. Me puedo ubicar dentro de este continuo. ¿Ya? Entonces, para cerrar con esta cápsula, quería que diferenciaran los tipos de los rasgos. ¿Ya? Los rasgos son un concepto muy importante que tenemos que manejar para entender la personalidad. Son las unidades fundamentales de la personalidad. Nuestra personalidad se compone de distintos rasgos. ¿Ya? Los rasgos, en el fondo, son los que nos dan
esta constancia, ya esto que nos mantengamos como somos a lo largo del tiempo. Recordemos, como dice ahí en negrito, se espera que la gente se comporte de manera consistente en distintos momentos y en distintas situaciones. Imagínense si nos comportáramos como personas totalmente distintas en cada situación nueva a la que vamos. ¿Ya? Esa falta de constancia también nos afectaría mucho nuestra salud mental, nuestras relaciones con los demás. Ya les pongo ahí de ejemplo Homero. Homero es el mismo en todas las situaciones. Si es flojo, por ejemplo, él va a dormir en el trabajo, duerme cuando va a la iglesia, duerme en su casa y incluso sueña que duerme cuando duerme. ¿Ya? Si Homero es una persona que no es tímido, que es abierto, digamos, que no le importa hacer el ridículo muchas veces, lo va a hacer en todas las situaciones. Ya no es que en su casa es muy comedido, muy tímido, pero en el trabajo es distinto. No, él es así en todas las situaciones. Tiene un rasgo característico y que determina en gran parte su personalidad. Hasta aquí la cápsula de ahora. Quería simplemente que para esta cápsula diferenciaran los tipos y los rasgos. Ya, si hay dudas, por favor, me las hacen saber.